Alejandro, un ingeniero de 28 años de edad, llevaba una vida tranquila y monótona, dedicada a su trabajo y a sus pequeños placeres cotidianos. Residente de una pequeña ciudad en México, disfrutaba de la rutina y la estabilidad que había conseguido construir a lo largo de los años. Sin embargo, su mundo se volvió del revés cuando un día, al regresar del trabajo, encontró a un hombre esperando frente a su puerta. Este hombre, Javier, tenía una mirada intensa y una declaración que cambiaría todo. Alejandro, soy tu hermano. Alejandro, que siempre había creído ser hijo único, quedó atónito. ¿De qué estás hablando?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero con el corazón palpitante. Javier, con una mezcla de urgencia y tristeza en sus ojos, le entregó una carta. Es de nuestra madre biológica, dijo Javier, explica todo. La carta, escrita con una caligrafía delicada y temblorosa, relataba una historia desgarradora. Los padres biológicos de Alejandro y Javier habían fallecido en un accidente cuando ellos eran muy pequeños. Para protegerlos de un peligro mayor, la madre biológica tomó la dolorosa decisión de separarlos y entregarlos a diferentes familias. Alejandro leyó la carta en silencio, sus manos temblando mientras procesaba cada palabra. Esto es una locura, dijo Alejandro finalmente, levantando la vista hacia Javier. Tengo que saber más. Javier asintió. Lo entiendo. Yo también he tenido muchas preguntas desde que descubrí la verdad. Pero hay algo más que necesitas saber. Nuestros padres no eran personas comunes. Intrigado y desconcertado, Alejandro escuchó mientras Javier le contaba sobre la conexión de sus padres con una organización secreta que luchaba contra un cartel poderoso. Esta peligrosa asociación fue la razón por la cual tuvieron que ser separados para su protección. Decididos a desentrañar la verdad, Alejandro y Javier comenzaron a investigar su pasado. Visitaron antiguos conocidos de sus padres, revisaron documentos olvidados y conectaron piezas de un rompecabezas que parecía cada vez más complejo. Descubrieron que la organización para la que trabajaban sus padres estaba comprometida en una lucha encarnizada contra el cartel, una batalla que finalmente llevó a su trágica separación. En medio de esta búsqueda, Alejandro y Javier se enfrentaron a numerosos peligros. Fueron seguidos, amenazados y, en ocasiones, tuvieron que huir para salvar sus vidas. Pero su determinación se mantuvo firme, impulsada por el deseo de honrar el legado de sus padres y descubrir la verdad. Javier, esto es más grande de lo que imaginábamos, dijo Alejandro un día, después de una confrontación particularmente peligrosa. Pero no podemos rendirnos ahora. Lo sé, respondió Javier, con una determinación igual de feroz. Nuestros padres sacrificaron todo por nosotros. No podemos echarlo a perder. Sin embargo, la traición llegó desde un lugar inesperado. Don Emilio, un hombre que se había presentado como un aliado confiable, resultó ser un traidor. Planeaba entregar a los hermanos al cartel, poniendo en riesgo todo por lo que habían luchado. En un enfrentamiento tenso, Javier resultó gravemente herido, pero su astucia y valentía brillaron en el momento crítico. Utilizando su ingenio, consiguió salvarse a sí mismo y a Alejandro, y condujo a la captura de los líderes del cartel. La experiencia los dejó marcados, pero también los unió como nunca antes. Alejandro miró a Javier, con gratitud y respeto. Hemos pasado por mucho, hermano. Pero ahora estamos juntos y preparados para cualquier cosa. Javier, recuperándose de sus heridas, sonrió débilmente. Sí, Alejandro. Juntos somos más fuertes. Vamos a reconstruir nuestras vidas y enfrentar cualquier desafío que venga. Con el cartel desmantelado y los secretos del pasado finalmente revelados, Alejandro y Javier se encontraban listos para un nuevo comienzo. Unidos por la sangre y la experiencia compartida, sabían que podían enfrentar cualquier adversidad, siempre y cuando estuvieran juntos. Alejandro estaba disfrutando de una tarde tranquila en su apartamento modestamente decorado. El sol de la tarde proyectaba una suave luz dorada a través de las cortinas, creando un ambiente cálido y acogedor. Era un día como cualquier otro, hasta que el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Alejandro, intrigado, dejó su libro de ingeniería en la mesa y se dirigió a abrir la puerta. Frente a él estaba un hombre de aproximadamente su misma edad, de semblante serio pero con un aire de familiaridad inquietante. «Hola, Alejandro», dijo el hombre con voz firme.
Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? Respondió Alejandro, sin poder ocultar su curiosidad. Mi nombre es Javier. Necesito hablar contigo. Es algo muy importante, dijo Javier, extendiendo una carta. Alejandro tomó la carta con manos temblorosas. Era una carta vieja, escrita a mano y parecía haber sido guardada durante mucho tiempo. Al abrirla, reconoció la letra de su madre biológica, a quien apenas recordaba. Querido Alejandro y Javier. Si están leyendo esto, significa que el destino ha permitido que se reencuentren. No tengo palabras para describir el dolor que sentí al separarlos después del accidente que nos arrebató a sus padres biológicos. Lo hice para protegerlos. Sus padres estaban involucrados en algo mucho más grande y peligroso de lo que pueden imaginar. Espero que algún día puedan entender y perdonar mi decisión. Con todo mi amor. Mamá. La mente de Alejandro giraba. ¿Un hermano perdido? ¿Una vida de secretos? Miró a Javier, buscando respuestas en sus ojos. ¿Cómo es posible? Siempre pensé que era hijo único, dijo Alejandro, tratando de asimilar la información. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pero hace unos meses encontré esta carta en las cosas de nuestra madre biológica. He estado buscando desde entonces, respondió Javier, con una mezcla de esperanza y dolor en su voz. Decididos a descubrir la verdad, Alejandro y Javier comenzaron una travesía que los llevaría a desentrañar los secretos más oscuros de su familia. La primera parada fue la casa de la abuela de Javier, quien había cuidado de él después de la separación. Allí, encontraron más cartas y documentos que revelaban la conexión de sus padres con una organización secreta dedicada a combatir a un cartel poderoso. Parece que nuestros padres eran más que simples ciudadanos. Estaban involucrados en algo muy peligroso, dijo Alejandro, mientras revisaba los documentos. Sí, y eso explica por qué nos separaron. Era para protegernos del cartel, añadió Javier, con una expresión de determinación en su rostro. La búsqueda de la verdad los llevó a lugares oscuros y peligrosos. En un momento, Alejandro y Javier se encontraron cara a cara con don Emilio, un hombre que se había presentado como aliado pero que, en realidad, tenía la intención de entregarlos al cartel. Pensé que podíamos confiar en ti, dijo Alejandro, con la voz cargada de traición. Esto es solo negocios, muchachos. Nada personal, respondió don Emilio, mientras sus hombres los rodeaban. En un giro de eventos, Javier, a pesar de estar gravemente herido, usó su astucia para desarmar a uno de los hombres de don Emilio y crear una distracción. Con un esfuerzo heroico, logró salvar a su hermano y llevar a la captura de los líderes del cartel. No te preocupes, Alejandro. Vamos a salir de esta. Juntos, dijo Javier, con una sonrisa débil pero llena de esperanza. La experiencia los unió de una manera que nunca habían imaginado. Alejandro y Javier, ahora más fuertes y más unidos que nunca, se prepararon para enfrentar cualquier desafío futuro, decididos a honrar el legado de sus padres y reconstruir sus vidas como una verdadera familia. La historia sigue a Alejandro, un ingeniero de 28 años, cuya vida tranquila es sacudida por la llegada inesperada de Javier, quien alega ser su hermano perdido. Alejandro, que siempre creyó ser hijo único, se ve envuelto en un torbellino de secretos familiares y descubrimientos emocionales. La sorprendente afirmación de Javier está respaldada por una carta de la madre biológica de ambos, que explica la dolorosa decisión de separarlos tras la muerte de sus padres biológicos en un accidente. Determinados a desentrañar la verdad, Alejandro y Javier investigan el pasado, descubriendo que sus padres estaban involucrados con una organización secreta que luchaba contra un poderoso cartel. Esta peligrosa conexión los llevó a separar a los hermanos para protegerlos. La búsqueda de la verdad revela una compleja red de secretos y mentiras, y los hermanos enfrentan muchos peligros para honrar el legado de sus padres. La jornada culmina en una traición inesperada por parte de don Emilio, un supuesto aliado, quien intenta entregar a los hermanos al cartel. Javier, gravemente herido, usa su astucia para salvarse a sí mismo y a su hermano, llevando a la captura de los líderes del cartel. La historia concluye con Alejandro y Javier, ahora unidos y fortalecidos por su travesía, listos para reconstruir sus vidas como una verdadera familia y enfrentar juntos cualquier desafío futuro. El momento de la traición de don Emilio fue un punto álgido en la travesía de los hermanos.
Alejandro y Javier, convencidos de estar a salvo bajo la protección de don Emilio, se encontraban en su finca, un lugar que hasta entonces había sido un refugio seguro. Don Emilio, ¿estás seguro de que aquí estaremos a salvo?, preguntó Alejandro, con una mezcla de desconfianza y esperanza en su voz. Claro que sí, muchacho. Aquí nadie podrá encontrarlos, respondió don Emilio con una sonrisa tranquilizadora, aunque sus ojos reflejaban algo diferente, una sombra de intención oculta que Alejandro no logró descifrar en ese momento. Sin embargo, esa sensación de seguridad se desmoronó al caer la noche. Un grupo de hombres armados irrumpió en la finca, y Alejandro y Javier se encontraron rodeados. Don Emilio, con una expresión de fría resolución, se acercó a los hermanos. Lo siento, muchachos, pero no tenía otra opción, dijo don Emilio, mientras los hombres armados apuntaban sus armas hacia Alejandro y Javier. Nos traicionaste. Confiamos en ti, exclamó Alejandro, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. A veces, la lealtad tiene su precio, respondió don Emilio, encogiéndose de hombros. En medio de la tensión, Javier, quien había sido gravemente herido en un enfrentamiento anterior, utilizó su astucia y conocimiento del terreno. Con un movimiento rápido, arrojó una pequeña granada de humo que había ocultado en su chaqueta. El humo llenó la habitación, creando confusión entre los hombres armados. Alejandro, corre. Ahora, gritó Javier, tomando la delantera a pesar de su dolor. Ambos hermanos lograron escapar de la finca, aunque Javier apenas podía mantenerse en pie debido a su herida. Alejandro, desesperado por encontrar ayuda, llevó a su hermano a un lugar seguro y contactó a la organización secreta con la que sus padres habían trabajado. Necesitamos ayuda. Javier está herido y don Emilio nos traicionó, dijo Alejandro por teléfono, su voz quebrada por la preocupación. La respuesta fue rápida. Un equipo de la organización llegó y, no solo brindaron atención médica a Javier, sino que también orquestaron una operación para capturar a los líderes del cartel. La traición de don Emilio, aunque dolorosa, había expuesto una oportunidad para desmantelar la red criminal. Con los líderes del cartel capturados, Alejandro y Javier finalmente pudieron respirar. La experiencia los había transformado, no solo en términos de la verdad que descubrieron sobre sus padres, sino también en la fortaleza que encontraron en su vínculo fraternal. Javier, lo logramos. Estamos vivos. Y estamos juntos, dijo Alejandro, mientras sostenía la mano de su hermano en señal de apoyo. Sí, Alejandro. Ahora somos una verdadera familia. Y pase lo que pase, enfrentaremos todo juntos, respondió Javier, con una determinación que reflejaba la fuerza que ambos habían ganado. Con el cartel desmantelado y la traición de don Emilio detrás de ellos, Alejandro y Javier se prepararon para un nuevo comienzo. Unidos y fortalecidos por su travesía, estaban listos para reconstruir sus vidas y enfrentar cualquier desafío futuro como una verdadera familia. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras Alejandro y Javier se dirigían a su encuentro con don Emilio. Habían pasado semanas investigando el oscuro pasado de sus padres y la organización secreta en la que estaban involucrados. Cada paso los había acercado más a la verdad, pero también los había puesto en el punto de mira del poderoso cartel. Don Emilio, un hombre mayor con una reputación de ser un aliado confiable y conocedor de la organización secreta, les había prometido respuestas definitivas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al llegar a la lujosa hacienda de don Emilio, los hermanos fueron recibidos con una hospitalidad que pronto se tornaría en una trampa mortal. Bienvenidos, muchachos, dijo don Emilio, su voz firme pero cálida. Pasen, pasen, todo está listo para nuestra conversación. Alejandro y Javier intercambiaron miradas, una mezcla de esperanza y cautela en sus ojos. Gracias, don Emilio, respondió Alejandro, intentando sonar confiado. Sentados en una opulenta sala, con don Emilio al frente, los hermanos comenzaron a exponer lo que habían descubierto. Nuestros padres, ellos estaban luchando contra el cártel, explicó Javier, su voz temblando ligeramente por la emoción. Esa es la razón por la que nos separaron. Querían protegernos. Don Emilio asintió lentamente, sus ojos oscuros brillando con una emoción indescifrable. Sí, lo sé, dijo con un suspiro. Pero hay más que deben saber. Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe y varios hombres armados entraron en la sala.
Alejandro y Javier se levantaron de inmediato, sus corazones latiendo con fuerza. ¿Qué significa esto, don Emilio?, exigió Alejandro, su voz llena de traición y confusión. Don Emilio se levantó lentamente, su expresión ahora fría y calculadora. Lo siento, muchachos, y dijo, sin rastro de remordimiento en su voz. Pero el cartel ha ofrecido una suma considerable por ustedes. No podía rechazarla. La traición fue como un golpe físico para Alejandro. Nos usaste, gritó, sintiendo la ira y la desesperación arremolinarse en su interior. Es solo negocios, respondió don Emilio, encogiéndose de hombros. Nada personal. En medio del caos que siguió, Javier fue el primero en reaccionar. A pesar de recibir un disparo en el hombro, usó su astucia y conocimiento del terreno para crear una distracción que permitió a Alejandro desarmar a uno de los hombres. Los hermanos, trabajando en perfecta sincronía, lograron reducir a los atacantes, pero no sin pagar un alto precio. Javier estaba gravemente herido, y Alejandro sabía que debían escapar antes de que llegaran refuerzos. «Vamos, tenemos que salir de aquí», exclamó Alejandro, ayudando a su hermano a levantarse. Con gran esfuerzo, lograron llegar a un lugar seguro, donde Alejandro pudo atender la herida de Javier. «Aguanta, hermano», dijo, su voz quebrada por la preocupación. «Vamos a salir de esta». Javier, pálido pero resuelto, le dio una débil sonrisa. «Lo sé», murmuró. «Lo hemos logrado hasta ahora, ¿verdad?». La traición de don Emilio, aunque devastadora, había fortalecido aún más el vínculo entre los hermanos. Con renovada determinación, continuaron su lucha contra el cártel, utilizando la información que habían obtenido para llevar a las autoridades hasta los líderes de la organización criminal. La captura del cartel no solo fue un acto de justicia, sino también una manera de honrar el legado de sus padres. Finalmente, Alejandro y Javier, unidos y fortalecidos por su odisea, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les pudiera deparar. «Juntos», dijo Alejandro, mirando a su hermano con gratitud y cariño. «Juntos siempre». «Juntos», repitió Javier, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que, a pesar de todo, habían encontrado su verdadero hogar. Alejandro y Javier habían llegado a confiar en don Emilio, un hombre de apariencia afable y con una reputación intachable en la comunidad. Durante semanas, don Emilio les había proporcionado información clave, contactos y recursos para su investigación sobre el oscuro pasado de sus padres. Sin embargo, la traición siempre viene de donde menos se espera. Una tarde, mientras los hermanos se encontraban en la modesta casa de don Emilio, revisando documentos y trazando su próximo movimiento, la atmósfera cambió repentinamente. Don Emilio, con una sonrisa que ahora parecía siniestra, les ofreció una bebida. Javier, siempre un poco más desconfiado, decidió no beber. Alejandro, confiado, tomó un sorbo y de inmediato sintió una extraña somnolencia. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, su voz sonando adormilada y sus párpados pesados. Don Emilio se levantó lentamente, su sonrisa ahora completamente desaparecida, reemplazada por una expresión fría y calculadora. «Lo siento, muchachos. Esto no es personal, solo negocios», dijo, mientras sacaba un teléfono móvil y hacía una llamada rápida. «Los tengo aquí. Vengan de inmediato». Javier, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, intentó levantarse, pero don Emilio sacó una pistola y la apuntó directamente hacia él. «No te muevas, Javier. No quiero hacerte daño, pero si insistes, no me dejarás opción», advirtió don Emilio, su voz firme y sin rastro de duda. Los minutos pasaron con una tensión insoportable. Alejandro luchaba por mantenerse consciente, su mirada fija en Javier, quien claramente estaba buscando una salida. Finalmente, se escucharon vehículos acercándose rápidamente. El sonido de puertas de coche cerrándose y pasos rápidos resonaron en el silencio de la noche. La puerta se abrió de golpe y varios hombres armados entraron, sus ojos fríos y calculadores. El líder del grupo, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba el rostro, se adelantó y miró a los hermanos con desdén. «Bien hecho, Emilio. Sabía que podíamos contar contigo», dijo el hombre con voz áspera. «Ahora, los llevaremos al jefe». Javier, con su mente trabajando a 1000 por hora, aprovechó un momento de distracción.
con un movimiento rápido, derribó una lámpara cercana, creando una breve pero efectiva confusión. En el caos, logró desarmar a uno de los hombres y disparar, hiriendo a don Emilio en el hombro. «Alejandro, corre», gritó Javier, mientras usaba la pistola para mantener a raya a los atacantes. Alejandro, luchando contra el aturdimiento, se levantó tambaleándose y corrió hacia la puerta. Javier, a pesar de recibir un disparo en la pierna, logró seguirlo. Los hermanos corrieron por las calles oscuras, sabiendo que cada segundo contaba. Finalmente, encontraron refugio en un viejo almacén abandonado. Javier, herido y sangrando, se desplomó en el suelo. Alejandro, ahora más consciente, rasgó su camisa para hacer un torniquete improvisado. «No te preocupes, hermano. No te dejaré», dijo Alejandro, con determinación en sus ojos. «Lo sé, Alejandro». «Lo sé», respondió Javier, con una sonrisa débil pero llena de confianza. A la mañana siguiente, con la ayuda de las autoridades a las que habían contactado previamente, lograron capturar a los líderes del cártel, incluyendo a don Emilio, quien ahora enfrentaba la justicia por su traición. Con el peligro finalmente neutralizado, Alejandro y Javier, aunque heridos y agotados, se sentaron juntos, mirando el amanecer. La experiencia los había unido de una manera que nunca hubieran imaginado. «Ahora, somos una verdadera familia», dijo Javier, apretando la mano de Alejandro. «Sí, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa», respondió Alejandro, con una sonrisa renovada. Así, los hermanos, ahora más fuertes y más unidos que nunca, se prepararon para reconstruir sus vidas y honrar el legado de sus padres, sabiendo que juntos podían superar cualquier desafío que el futuro les deparara. El sol se escondía lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Alejandro y Javier estaban sentados en la pequeña sala de estar de la casa de don Emilio, un hombre que había sido un amigo cercano de sus padres biológicos. Confiaban en él y le habían contado todo lo que habían descubierto sobre el cartel y la organización secreta. Don Emilio, un hombre de aspecto afable y con una sonrisa siempre presente, los había recibido con los brazos abiertos. «Don Emilio, necesitamos su ayuda para desmantelar el cartel», dijo Alejandro, con la voz cargada de determinación. «Sabemos que usted tiene contactos y puede guiarnos». Don Emilio asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y comprensión. «Claro, muchachos. Sus padres eran como familia para mí. Haré todo lo que pueda para ayudarlos». Sin embargo, algo en la expresión de don Emilio no parecía del todo correcto. Javier, siempre más intuitivo, notó una sombra de duda en sus ojos y decidió mantenerse alerta. Los hermanos decidieron quedarse esa noche en la casa de don Emilio, planeando el siguiente paso de su misión. En la madrugada, mientras todos dormían, Javier escuchó un ruido extraño proveniente del pasillo. Se levantó silenciosamente, su cuerpo tenso y preparado para cualquier eventualidad. Al asomarse, vio a don Emilio hablando en voz baja por teléfono. Las palabras que escuchó hicieron que su corazón se detuviera. «Sí, los tengo aquí. Están confiando en mí. Mañana los entregaré al cartel, no se preocupen». Javier retrocedió lentamente, el miedo y la traición recorriendo su cuerpo. Sabía que debía actuar rápido para salvar a su hermano y a él mismo. Despertó a Alejandro con suavidad, tapándole la boca para que no hiciera ruido. «Alejandro, despierta. Don Emilio nos va a traicionar. Está planeando entregarnos al cartel», susurró Javier con urgencia. Alejandro abrió los ojos de par en par, la incredulidad y el miedo luchando por dominar su expresión. «¿Estás seguro? ¿Qué hacemos?» «No tenemos tiempo para dudar. Tienes que confiar en mí», respondió Javier, su voz firme. «Vamos a salir de aquí ahora mismo». Con movimientos silenciosos, los hermanos reunieron sus pertenencias esenciales y se dirigieron hacia la puerta trasera. Justo cuando estaban a punto de salir, don Emilio apareció, su rostro transformado en una máscara de furia y desesperación. «No pueden irse. No saben con quién están tratando. El cartel los encontrará de todas maneras», gritó don Emilio, sacando una pistola de su cinturón. Javier se lanzó sobre don Emilio, luchando por arrebatarle el arma. Alejandro, paralizado por un instante,
finalmente reaccionó y ayudó a su hermano. En medio del forcejeo, se escuchó un disparo. Javier cayó al suelo, una mancha de sangre extendiéndose por su camisa. «No. Javier», gritó Alejandro, arrodillándose junto a su hermano. Con una última muestra de fuerza y astucia, Javier logró quitarle la pistola a don Emilio y lo dejó inconsciente con un golpe certero. Alejandro, con lágrimas en los ojos, trató de detener la hemorragia de Javier. «Tranquilo, hermano. Vamos a salir de esta», susurró Alejandro, su voz quebrándose. «Debes irte, ahora», murmuró Javier, su rostro pálido por la pérdida de sangre. «No te preocupes por mí. Termina lo que empezamos». Alejandro, con el corazón destrozado, levantó a Javier con cuidado y lo llevó fuera de la casa. Sabía que no podía dejar a su hermano atrás. Con gran esfuerzo, logró llevarlo a un lugar seguro y buscar ayuda médica. La traición de don Emilio había sido un golpe devastador, pero también había fortalecido la determinación de los hermanos. Con Javier recuperándose lentamente de sus heridas, Alejandro continuó su misión, logrando, finalmente, desmantelar el cartel y honrar el legado de sus padres. Ahora, unidos y fortalecidos por su lucha, Alejandro y Javier estaban listos para enfrentar cualquier desafío futuro, sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendrían uno al otro. Alejandro y Javier habían llegado a un punto crucial en su investigación, habiendo desentrañado gran parte del enigma que rodeaba la muerte de sus padres y la oscura organización a la que habían pertenecido. Los hermanos habían conseguido aliados en el camino, pero sabían que la confianza debía ser otorgada con cautela. Fue en este contexto que don Emilio, un viejo amigo de la familia y supuesto aliado, se ofreció a ayudarlos. Don Emilio era un hombre de apariencia afable, con una sonrisa que inspiraba confianza y una voz suave que parecía ser sincera. «Alejandro, Javier, les prometo que haremos justicia. Sus padres eran como hermanos para mí, y no descansaré hasta que los responsables paguen por lo que hicieron», les aseguró una tarde mientras compartían un café en su finca. Sin embargo, la realidad era otra. Don Emilio había estado trabajando secretamente con el cartel, y veía en los hermanos una amenaza que debía ser eliminada. Planeó una emboscada, prometiéndoles información crucial sobre el paradero de los líderes del cartel. «Nos encontraremos mañana en el viejo almacén cerca del puerto. Ahí les daré todo lo que necesitan», les dijo con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. El día siguiente, Alejandro y Javier llegaron al lugar acordado. El almacén estaba desierto y oscuro, con una sensación de peligro palpable en el aire. «Esto no me gusta, Alejandro», susurró Javier, siempre el más suspicaz de los dos. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en el estómago. «Lo sé, pero tenemos que seguir adelante. No podemos dejar que el miedo nos detenga ahora». De repente, un grupo de hombres armados apareció de las sombras, rodeándolos rápidamente. Don Emilio emergió detrás de ellos, su expresión ahora fría y calculadora. «Lo siento, muchachos, pero el dinero habla más fuerte que la lealtad», dijo con desdén. «El cartel me ofreció una fortuna por entregarlos». Alejandro sintió una oleada de ira y traición, pero antes de que pudiera reaccionar, Javier tomó la iniciativa. «Corre, Alejandro», gritó, lanzándose hacia uno de los hombres armados y desatando el caos. Alejandro vaciló por un segundo, pero luego corrió hacia una salida lateral, buscando una forma de escapar y reorganizarse. El sonido de disparos resonó en el almacén mientras Javier luchaba valientemente, pero pronto fue alcanzado por una bala en el costado. Aún así, su astucia y determinación no lo abandonaron. Aprovechando un momento de distracción, logró derribar a dos de los atacantes y se arrastró hacia una pila de cajas, buscando cobertura. Entretanto, Alejandro había logrado encontrar un teléfono y llamó a uno de sus contactos en la policía, informando de la traición y pidiendo ayuda urgente. «Necesitamos refuerzos en el almacén del puerto. Nos han tendido una trampa», gritó, su voz llena de desesperación. Minutos después, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. Los agentes irrumpieron en el almacén, arrestando a los hombres del cartel y, finalmente, a don Emilio. Alejandro corrió hacia su hermano, encontrándolo gravemente herido pero consciente. «Javier, aguanta, la ayuda está aquí», dijo, sus ojos llenos de lágrimas.
Javier sonrió débilmente. Lo logramos, hermano. Los atrapamos, susurró antes de perder el conocimiento. Alejandro sostuvo su mano con fuerza, jurando que no dejaría que su hermano muriera por la traición de un hombre que una vez habían considerado amigo. La intervención de la policía resultó en la captura de los líderes del cártel, quienes fueron llevados a juicio y condenados. Alejandro y Javier, aunque heridos física y emocionalmente, emergieron de la experiencia más unidos y decididos que nunca. En los días siguientes, mientras Javier se recuperaba en el hospital, los hermanos reflexionaron sobre su viaje. Alejandro tomó la mano de Javier. Hemos pasado por tanto, pero ahora estamos juntos y eso es lo que importa, dijo. Sí, hermano, respondió Javier, su voz más fuerte cada día. Somos una familia, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa. La traición de don Emilio había sido un duro golpe, pero también había fortalecido el vínculo entre Alejandro y Javier. Ahora, con el legado de sus padres honrado y los peligrosos enemigos neutralizados, estaban listos para reconstruir sus vidas y enfrentar el futuro con coraje y determinación. Alejandro se encontraba en el taller de su casa revisando unos planos cuando escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre que parecía tener alrededor de su misma edad. Alejandro, preguntó el desconocido con un tono de incertidumbre. Alejandro asintió, aún sin saber quién era. Soy Javier, tu hermano. El impacto de esas palabras hizo eco en la mente de Alejandro. Siempre había creído ser hijo único. ¿Mi hermano? Debe haber algún error. Mis padres nunca mencionaron que tuviera un hermano. Javier sacó una carta arrugada del bolsillo de su chaqueta y se la entregó. Lee esto. Es de nuestra madre biológica. Alejandro tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leerla. En la carta, su madre biológica explicaba la dolorosa decisión de separarlos después de la muerte de sus padres biológicos en un accidente, con la esperanza de protegerlos de un peligro inminente. Alejandro miró a Javier, aún incrédulo. ¿Por qué no supe esto antes? Nuestros padres biológicos estaban involucrados en una organización secreta que luchaba contra un cartel muy poderoso, explicó Javier. Separarnos fue la única forma de mantenernos a salvo. Determinado a descubrir la verdad, Alejandro decidió que ambos deberían investigar el pasado. Con cada paso que daban, se encontraban con más preguntas que respuestas. Descubrieron documentos ocultos, fotografías viejas y testimonios de personas que conocieron a sus padres biológicos. Una tarde, mientras revisaban antiguos archivos en una biblioteca polvorienta, Alejandro encontró un diario que pertenecía a su padre biológico. Escucha esto, dijo Alejandro, leyendo una entrada en voz alta. Hoy nos enteramos de que el cartel sabe de la existencia de nuestros hijos. No hay otra opción que separarlos. Espero que algún día entiendan y puedan perdonarnos. Javier suspiró, con una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. Tenemos que seguir adelante. Aún no sabemos toda la verdad. La búsqueda de la verdad los llevó a don Emilio, un hombre que se presentó como un viejo amigo de sus padres y un supuesto aliado en su lucha contra el cartel. Don Emilio parecía tener todas las respuestas y prometió ayudarles a desentrañar el misterio. Sin embargo, pocos sabían Alejandro y Javier que don Emilio tenía sus propios planes. Una noche, mientras se encontraban en una reunión clandestina con don Emilio, fueron emboscados por hombres del cartel. Es una trampa, gritó Alejandro, tratando de proteger a Javier. Pero fue demasiado tarde. Javier cayó, gravemente herido. No te preocupes por mí, Alejandro, exclamó Javier, con voz débil pero decidida. Sigue adelante. Usa tu ingenio. Alejandro, aunque desesperado, logró usar la astucia y las habilidades de Javier para voltear la situación. Utilizando un dispositivo de rastreo que Javier había escondido en su cinturón, lograron enviar su ubicación a las autoridades. En una operación rápida y precisa, la policía capturó a los líderes del cartel. Con el peligro finalmente bajo control, Alejandro se arrodilló junto a Javier, que estaba siendo atendido por los paramédicos. Lo logramos, hermano. Gracias a ti. Javier sonrió débilmente. Siempre seremos una familia, Alejandro. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. La historia de Alejandro y Javier culminó con ellos más unidos que nunca,
listos para reconstruir sus vidas y honrar el legado de sus padres. Con la verdad finalmente revelada y la amenaza del cartel neutralizada, los hermanos estaban preparados para cualquier desafío que el futuro les pudiera deparar, sabiendo que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. Alejandro estaba sentado en su pequeño apartamento, revisando los planos de un nuevo proyecto, cuando escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre de su misma edad, con una expresión de urgencia en el rostro. «Alejandro», preguntó el desconocido. Alejandro asintió, sin saber qué esperar. «Soy Javier», dijo el hombre, «y soy tu hermano». Alejandro quedó atónito. Desde que tenía memoria, siempre había sido hijo único. «Eso no puede ser verdad», replicó, tratando de procesar la información. Javier sacó una carta arrugada de su bolsillo y se la entregó. «Lee esto». La carta, escrita a mano, estaba firmada por una mujer que se identificaba como la madre biológica de ambos. Explicaba que después de la muerte de sus padres en un accidente, ella había tomado la dolorosa decisión de separarlos para protegerlos de una amenaza desconocida. Alejandro sintió una mezcla de emociones, incredulidad, confusión y una chispa de esperanza. «Necesito saber más», dijo finalmente. Durante las siguientes semanas, Alejandro y Javier comenzaron a investigar el pasado de sus padres. Poco a poco, descubrieron que estaban involucrados con una organización secreta que luchaba contra un cartel poderoso. Esta conexión peligrosa había obligado a la madre biológica a separarlos para mantenerlos a salvo. En una ocasión, mientras revisaban antiguos documentos en una biblioteca polvorienta, Javier encontró una pista crucial. «Mira esto», dijo, señalando un viejo recorte de periódico. «Nuestros padres no murieron en un simple accidente. Fue un atentado». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alejandro, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Debemos seguir investigando. Encontrar a las personas que estuvieron detrás de esto y entender por qué hicieron lo que hicieron», respondió Javier con determinación. La búsqueda de la verdad los llevó a enfrentarse a una red compleja de secretos y mentiras. A medida que se acercaban a la verdad, los peligros aumentaban. Un día, un hombre llamado Don Emilio se les acercó, presentándose como un antiguo aliado de sus padres. «Puedo ayudarles a descubrir la verdad», les prometió. Alejandro y Javier, desesperados por respuestas, confiaron en Don Emilio. Sin embargo, no sabían que él tenía sus propios intereses. En una emboscada traicionera, Don Emilio intentó entregarlos al cartel. «¡Corran!», gritó Javier, empujando a Alejandro hacia una salida. Javier fue gravemente herido en el enfrentamiento, pero su astucia y valentía les permitieron escapar. «No podemos rendirnos ahora», dijo Javier, con la voz débil pero llena de determinación. «Debemos capturar a los líderes del cartel y honrar el legado de nuestros padres». Finalmente, después de muchas luchas y sacrificios, lograron capturar a los líderes del cartel y revelar la verdad sobre el pasado de sus padres. La historia culmina con Alejandro y Javier, ahora unidos y fortalecidos por todo lo que habían pasado. Alejandro miró a su hermano y dijo: «Nunca imaginé que tenía un hermano, pero ahora que te tengo, no pienso dejar que nada nos separe». «Estamos juntos en esto», respondió Javier, sonriendo a pesar del dolor. «Y enfrentaremos cualquier desafío que venga, como una verdadera familia». Con el cartel desmantelado y los secretos revelados, los hermanos se prepararon para reconstruir sus vidas. Unidos por un lazo inquebrantable, sabían que podrían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. Alejandro se encontraba en su apartamento, sumido en sus pensamientos sobre los eventos recientes. Aún no podía creer cómo su vida había dado un giro tan dramático desde la llegada de Javier. Su supuesta tranquilidad había sido sustituida por una vorágine de emociones y revelaciones que lo mantenían en vilo. La visita de Javier, quien aseguraba ser su hermano perdido, había sido el catalizador de todo. Javier, con una carta en mano, había aparecido en la puerta de Alejandro una tarde lluviosa. La carta, escrita por su madre biológica, detallaba una dolorosa decisión tomada tras la muerte de sus padres en un accidente. La separación de los hermanos había sido una medida de protección, una medida que ahora parecía cruel, pero necesaria. «Alejandro, no sé cómo empezar esto», dijo Javier con la voz temblorosa, extendiendo la carta.
pero creo que es hora de que conozcas la verdad. Alejandro tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que avanzaba por las líneas escritas con una caligrafía elegante, los recuerdos de una infancia perdida comenzaron a emerger. Las palabras de la carta explicaban cómo sus padres biológicos habían estado involucrados con una organización secreta que luchaba contra un cartel poderoso. Sus actividades peligrosas los habían llevado a la decisión de separar a los hermanos para protegerlos. No puedo creer que todo esto sea real, murmuró Alejandro, mirando a Javier con incredulidad. ¿Nuestros padres eran parte de una organización secreta? Javier asintió solemnemente. Sí, y su conexión con el cartel fue lo que los llevó a tomar esa decisión tan dolorosa. Pero ahora, Alejandro, tenemos que descubrir toda la verdad. No podemos dejar que sus sacrificios hayan sido en vano. Determinados a desentrañar el pasado, Alejandro y Javier comenzaron una investigación exhaustiva. Cada pista que encontraban los llevaba más y más profundo en una red de secretos y mentiras. Descubrieron documentos ocultos, hablaron con antiguos aliados de sus padres y enfrentaron innumerables peligros. La investigación los llevó a conocer a don Emilio, un hombre que inicialmente parecía ser un aliado valioso. Sin embargo, la traición de don Emilio fue un golpe devastador. Alejandro y Javier se encontraron en una emboscada, rodeados por hombres del cartel. Don Emilio, con una sonrisa maliciosa, se reveló como un agente doble. Lo siento, muchachos, dijo don Emilio con una voz cargada de sarcasmo, pero el cartel paga mejor. Javier, gravemente herido durante el enfrentamiento, usó su astucia para crear una distracción. A pesar del dolor, logró sacar a Alejandro del peligro inmediato. Alejandro, tenemos que salir de aquí ahora mismo, jadeó Javier, sosteniéndose el costado donde la bala había hecho su impacto. No te dejaré aquí, Javier. Vamos juntos, respondió Alejandro con determinación, ayudando a su hermano a levantarse. Con un esfuerzo conjunto, lograron escapar, en un acto de valentía y estrategia, llevaron a la captura de los líderes del cartel. La caída del cartel fue un momento de justicia para los hermanos, honrando el legado de sus padres. Finalmente, la tormenta había pasado. Alejandro y Javier, ahora unidos y fortalecidos por su ardua jornada, se encontraban en un nuevo camino. La experiencia los había transformado, y estaban listos para enfrentar cualquier desafío futuro, juntos como una verdadera familia. Hemos pasado por mucho, hermano, dijo Alejandro, mirando al horizonte. Pero ahora estamos juntos, y eso es lo único que importa. Javier sonrió, a pesar del dolor y las cicatrices. Sí, Alejandro. Juntos podemos enfrentar lo que sea. Estamos listos para reconstruir nuestras vidas y honrar a nuestros padres como se merecen. Y así, con la determinación y la unión como su fuerza, Alejandro y Javier dieron el primer paso hacia un futuro incierto pero esperanzador, listos para enfrentar cualquier adversidad que la vida les pusiera en el camino.